Sí, soy Diego Higinio Pérez Suárez. Yo soy el último molinero que hubo en el molino del Colmenar, o el molino de los Pérez. Y quiero explicar aquí al amigo Ángel lo que vamos a decir respecto al molino. Esta que vemos enfrente es la casa del molinero. Aquí nació mi abuela Conchita del Molino, nació mis padres, mis hermanos y yo normalmente. Y esta casa, igual que el molino de los Pérez, tiene 260 años. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Éramos 7, pero ya quedamos nada más que 2, mi hermana Marita y yo. El primer molinero de mis hermanos fue mi hermano Miguel, que murió en el año 51. Y después siguió con el molino mi hermano Pepe. Si hay un camino que llega arriba a unas cuevas que hay arriba donde mi padre tenía los animales. Después hay otra cueva arriba que es donde estaban los cochinos. Pero arriba en la parte alta que no se ve, están las cuevas que mi padre tenía animales allí. Esto antes, yo me acuerdo cuando se alquitranó por primera vez la carretera esta, porque antes era prácticamente un empedrado. Antes de ser puente era un camino normal. Y prácticamente el molino y la casa del molinero estaban casi unidas, ¿no? Pero ahora, claro, al pasar la carretera pues se separó una de la otra. Mi padre me llegó a decir alguna vez que cuando venía un entierro de Tenteniguada o de Las Vegas y estaba el barranco crecido, había que esperar 3 o 4 días para poder cruzar el barranco poniendo un tablón de una piedra a la otra para poder cruzar el difunto. Se hunden las olas del sueño. De aquí quiero explicar de donde recogíamos el agua en el barranco para traerla hasta el molino. Desde aquí vemos la casa que era de Juanito Santana, el pintor. Pues por debajo de la casa, allí hay hicieron un túnel de unos 20 metros y allí se recoge el agua para traerla por el mitad del risco para acá, para llevarla para traerla hasta el molino. Como decíamos, el agua venía de abajo, de la parte de abajo del Colmenar, y llegaba aquí, a la orilla de la carretera. Debajo de la carretera hay un túnel, que es la que llega hasta el cubo del molino. Aquella piedra que tenemos al fondo, la piedra realmente era más grande, pero en su día, cuando se hizo la carretera, pues se cortó bastante de esa montañita, se cortó bastante. El puente se hizo en el año 36, en el año que estalló la guerra, se estaba haciendo el puente y la carretera que conduce de Valseguillo a Tenteniguada. Y después, en el año 40, se terminó la carretera de Tenteniguada a San Mateo. Aquí viene el camión de Fuente Umbría, que antiguamente no podía pasar porque la carretera era más estrecha y estaba sin alquitranar ni nada, era un empedrado. Hoy día, digo, en aquel entonces no podía pasar un camión tan enorme como este por aquí.
Este camino que está aquí, que está prácticamente derrumbado, era por donde se bajaba y subía antiguamente al molino. El camino por donde voy a bajar yo ahora al molino es lo que últimamente, el camino que últimamente se hizo, porque el otro se cayó derrumbado. Este camino conduce hasta, es un camino real, que conduce hasta allá, hasta Valsequillo. Pasa por antiguamente, cuando no había carretera, por donde se pasaba para ir al pueblo, era por el Colmenar de abajo, por el camino que estamos viendo por aquí. Por aquí bajaba las bestias y los animales también, bajaba al barranco a tomar agua. Lolita, vamos, Juanita. Vamos, Josefita. Vamos, Josefita. Ay, Dios mío. Chiquillos, ustedes se acuerdan cuando veníamos con las madres nuestras a lavar barranco. María de la O, desgraciadita, tú eres gitana teniéndolo todo. Qué cansadita vengo, que fui a bajar barranco, llega hasta abajo, hasta los llanetes. Pero bueno, ahora llego y pongo la comida al fuego. A ver si tengo 3 papitas para hacer un caldito de papa. Cuando empezó a venir el millo a granel, hicimos esta habitación que estamos viendo aquí enfrente, que sirve como depósito del millo, que hace unos 1000 kilos. El millo lo bajamos de la siguiente forma, cuando había malecones, apoyábamos una tolva ahí a la orilla de la carretera, y de la tolva había una canal grande y la llevábamos hasta donde está la habitación esta. Estos son los típicos malecones que comentábamos antes. Entraba por aquí y después ya explicaré abajo cómo entraba a la tostadora. El camino de piedra que había hacia el molino y el que va hacia el Colmenar. Este camino real llega a San Bartolomé de Tirana. Tenteniguada, el Colmenar de arriba, hasta llegar a Tenteniguada. Y después el Rincón. Y para abajo llega hasta Telde. Y a Las Palmas, cuando no había... Iban en bestias. Normalmente la fruta y verdura y todo eso la llevaba a Telde y a Las Palmas en bestias. Entonces esto era un tráfico antiguamente. Sí. Aquí mucha gente. Madrugada, ¿no? Mucha gente. Imagínate tú la gente de Tenteniguada y de Las Vegas baja por ahí. Y ustedes antiguamente como chiquillos, ¿cómo jugaban aquí en este barranco? Bueno, en el barranco no, en la carretera jugábamos al perro y al escondite y tal. Los chiquillos ahí del Colmenar y nosotros cuando éramos pequeñillos. Escasamente pasaba algún coche. Pasaba el coche de los camiones de Don Juan del Río, de Don Emilio y el correo que le llamamos antes, o el coche de Melián, que bajaba a las 7 de la mañana, subía a las 12, bajaba a las 2 y subía a las 7. Es el medio de transporte que había antes, porque en aquel entonces no había ni taxi. Sí, esta bajada es la que baja al molino. En esta parte de aquí, me acuerdo yo de mi madre tenía 3 o 4 tostadores.
para las personas, los clientes que traía el millo sin tostar, pues se tostaba aquí, tostaba mi madre o la persona que lo traía. ¿Y ahí tenían los tostadores? Ahí en esa parte baja había 3 o 4 tostadores, me acuerdo. ¿Fuego de leña? Sí, a base de leña, claro. A base de leña. Cogía por esta parte, ¿no? Sí, por el barranco y todo eso. Cogíamos leña para abajo. Sí, por aquí para abajo donde yo voy bajando, bajaba la gente cargada con sacos de millo o las bestias que traían millo, lo tostaban aquí o lo traían tostado ya. Y entonces aquí en esta parte de la pared esta había unas argollas que era donde se amarraba las bestias que venía con el millo. Como vemos, me encuentro en la esquina esta, debajo del silo, que servía silo que servía para echar el millo a granel. Y aquí vemos una argolla donde se amarraba algunos de los animales, de las bestias que venían cargadas de millo. Y después vemos los 2 trozos de piedra estos, que ya están fuera de uso. ¿Esa piedra era lo que molía el millo? Esta piedra era lo que molía el millo, sí. Y de esos triángulos, había 6 triángulos, ¿no? Era una rueda. Normalmente eran 4 triángulos. 4 triángulos y se pegaba una de otra y... Eso lo compraba tu padre, ¿no? Estas piedras normalmente se compraban en la cantería de Arucas. El millo bajaba por el canal este y aquí de esta bajada que viene de arriba del granero había una canal que conducía a la tostadora donde estamos ahora mismo, y de la tostadora pasaba a un saco que se ponía ahí para recoger el millo tostado. Esta puerta es donde se metía la leña que traímos del barranco y de matos ahí secos por ahí. Y carbón también llevábamos ahí. Esta rueda es la que estaba conectada con una polea que tenía el motor que estaba por la parte de allá y funcionaba la tostadora. De interior tiene unas aspas que va dando vuelta y se va tostando el millo. ¿Quién clavaría este clavo, no? Ya. Seguramente... Sabe Dios los años que tiene eso ahí. Ahora vamos a entrar a la entrada principal de lo que es el molino de los 260 años que tiene.
Bueno, aquí estamos viendo el molino más viejo de Valsequillo. Esta piedra y este ruedo tendrá sus 260 años, lo que tiene el molino. Como vemos, ahí está la torba donde se lleva el molino, eso se llenaba hasta arriba y se regulaba con un hierro que había aquí, se iba regulando. Si tú querías el gofio más arrollonado o lo querías más fino. Con la fuerza de las aspas que hay por la parte de abajo, que venía el agua del cubo, con la fuerza circulaba la rueda, la piedra del molino. Y esa piedra no se mueve ahora, ¿no? ¿Eh? Eso no se mueve. No, eso pesa un montón, eso pesa lo suyo. Esto tiene sus años, ¿no? Sí, eso tiene muchos años, yo siempre la he visto igual, ¿viste? Aquí estoy viendo Bueno, trozos de hierro, de acero. Este trozo de hierro, esto es el percance. El percance, cuando había que picar la piedra, se cogía, esto se ponía aquí. ¿Esto? Sí, dos, hay dos. Sí. Uno por la parte, mira el otro allí. Dos hierros de esto. Sí. Entonces, en la piedra alrededor tiene dos agujeros. Uno por allá y otro por acá. Y aquí vemos otro hierro más. Sí, yo creo que esto va aquí, en el percance este. La punta esta se metía Entonces, aquí. esta punta se metía por un agujero que ahí por la parte por las dos, Sí. por la piedra hay dos Y hacía como dos si fuera- agujeros, se metía esto ahí y entonces se elevaba, dándole vuelta arriba a esto, al percance, se subía la piedra, Iba subiendo la piedra hacia arriba. subiendo la piedra hacia arriba. Se ponía el percance hacia acá. Y aquí, a la altura esta, se le daba vuelta a la piedra, se ponía aquí otra vez y se picaba la piedra. ¿Y la piedra por qué le daban vuelta? La piedra se le daba vuelta para picar El millo. para picar la piedra. La piedra, cada 2 meses más o menos, se tenía que picar la piedra. Sí, ya. Cuando Para picar bien lo que es la picada. ¿Qué es la picada? con una picareta, Sí, le picaba para hacerle más sí, más más fino, poroso, más poroso. pero había que hacerlo en las dos piedras, En las dos en piedras. la de arriba y en la que de abajo Es también. como la lija de hoy día que tiene más porosidad en una parte. otra Exactamente, Para entonces que rascara llega el más. tiempo que el gofio sale vasto. Entonces había que picar la piedra Picar la para que piedra. saliera más fino. Más fino. Sí, entonces cuando ya se colocaba la piedra y se ponía a moler otra vez, lo menos 2 o 3 kilos había que desillarlo, Ya. Esto hacía porque salía con arenilla. la función más o menos así, donde se enganchaba después con no sé Sí, qué, lo que pasa es que aquí falta algo, Falta la aquí pieza. falta una pieza. donde Se enganchaba y ahí, luego se sacaba la piedra para acá, exactamente, sí. con una Claro, esto quedaba más bajo Bien, porque lleva este hierro ahí. este hierro. Y luego tenemos aquí también arriba, Y esa es la torba que podía hacer para atrás y para adelante. Cuando había que picar la piedra, se hacía la torba para atrás, para poder sacar la piedra. Y después también había aquí arriba, un tubo por aquí, Ángel, ¿sí? había un tubo por aquí que regulaba el agua. Allá. Si tú querías que la piedra fuera más rápido, pues hay un tubo que llega abajo Sí. y levantas la palanca que está abajo en la parte de abajo del cubo ¿Sí? y salía con más fuerza el agua. Y me dijiste antes que esto se rodaba para adelante, como estoy diciendo Sí, yo, como estás haciendo tú ahora. para echar Al llegarlo a la altura. el saco, venía la gente cargada con el saco. Sí, de todas formas, aquí había una canal que ya no está, canal. que llegaba hasta aquí, hasta la mitad de la piedra. Y luego una vez ya
iba echando millo poco a poco y le daban para atrás. La daba para atrás. Esto corría un poquito más antes porque tenía un poquito de grasa. Sí, claro, claro. Para que corriera más. Antes era mucho, ¿Qué mucho más trabajo? fácil. Qué trabajitos. Pero era lo que había en Lo que aquel había, entonces. lo que había. Tenemos aquí entonces esta función entonces era la que hacía darle para allá a esto para pulir la piedra para la parte de abajo, hacerle más granitos finos para que el gofio saliera más fino. Más fino, sí. Habían varios tipos de gofios, varias clases de gofios finos. Sí, más sí, finos. había gente que le gustaba el gofio más bien arrollonado. Como- Y también se molía rollón. Ah, ya, El rollón es mucho más pastito. más grueso, Grueso. pero eso más bien para los cochinos Para y los cochinos, perros. para los pollos, las gallinas y todo. Exactamente, Aquí sí. había un montón de gallinas antiguamente en este Bo, barranquillo, ¿no? demasiado. Y después por aquí Aquí vemos también una pala, como si fuera... eso es una... a son la, las aspas. a las aspas. A las aspas No, del molino. no me salía el nombre. Sí, Las aspas. no es una pala, no es para... No, eso es para abajo. Ah, para abajo. Eso es para la parte de abajo. Y Y claro, el agua tocaba aquí y claro, esto es lo que hacía, lo que Exactamente. movía. Y esta es la trampilla donde bajaba... Esto donde bajaba el gofio, aquí a... Aquí vemos una empulladura que está hecha con un trozo de metal, de aluminio. Bueno, esto Para levantarla, o- aquí había un rollo de hilo, ¿Sí? un rollo de hilo que llegaba a la canal que ve allí. Y entonces tú regulabas la caída del millo, la regulabas desde aquí, De esta parte. de esa parte. Tú querías echar más millo, pues echaba más millo, si menos. De aquí, de esta parte del molino más antiguo, pasamos al molino que tiene mucho menos años. Que en el año... por los años 20, mis padres le pidieron permiso al conde para instalar un nuevo molino y por medio de combustión, por medio de motor. Y aquí vemos las poleas que vienen de allá, de la habitación de allá, donde estaba el motor, y por medio de las poleas pues funcionaba el molino de combustión. Estamos viendo la escalera que hay para subir arriba a la torba y echarle el millo en la torba esta. Había otra canal que llegaba hasta la rueda, hasta la piedra del molino, y después aquí había también otro cable igual que aquel, que era para regular el millo que caía a la piedra. Y esto hace que mueva la canal y entonces va cayendo el millo. ¿Te das cuenta? Y después bajaba el gofio por ahí, y ahí se ponía un saco y se recogía el gofio. Y luego la polea que había a la otra rueda allá, al fondo, Y llegaba hasta aquí, que era la que daba vuelta. la que daba vuelta y hacía que el molino circulara, la piedra circulara. Había un motor de combustión a la parte de allá y era lo que hacía, circulaba todas las poleas estas. La polea y hacía mover Exactamente, la piedra de molino. la piedra del molino. Y esta parte de acá no la movía el motor, ¿no? No, esa es por agua nada más. Por agua. Sí, y el percante este también servía para la piedra esta, igual. Hacía la misma misión. Se cogía la piedra, que tiene dos boquetes por ahí, un por allá y por acá, se cogía la piedra, se llegaba hasta aquí, se le daba vuelta, la ponía aquí y después se picaba la piedra. Estoy viendo aquí también, me imagino que esto sabrás qué es lo que es. Eso es un lebrillo. Un lebrillo. ¿Un lebrillo? Que
Para poner el millo. Ah, Para poner el millo. Se tostaba y después se ponía ahí el millo. el millo. ¿Y esto dónde estaba? ¿En el suelo? ¿Aquí debajo? ¿Qué hacía? En el suelo. Normalmente estaba en el suelo. Estaba en el suelo. Sí. Y eso le llaman de brillo. De brillo, sí. ¿Qué era lo que hacía la gente cuando entraba por esa puerta? Los que venían. Pues ponía sobre el mostrador la maquila que traía. Y después te quiero explicar una cosa. Sabe que antes la maquila había dos formas de pagarla, que era con dinero o con el mismo producto. ¿A eso se le llamaba él? La maquila. ¿O el trueque? O el trueque. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si tú traes 100 kilos de millo y no vas a pagar con dinero, te llevas 80 kilos. Traes 20 y te llevas 18. Ah, porque pagaba con el mismo... Con la misma maquila, claro, con la misma... Era como decir, te pago con la misma moneda. Exactamente. O con la misma especie. Kilo era 10 céntimos o 15 céntimos. Que es hoy parecido al euro, ¿no? Que un céntimo de euro. Sí, sí, más o menos. Un céntimo, una perra, media peseta, una peseta, Una peseta, medio duro, medio duro, un duro, o un tostón, como decía la gente antes. 25 pesetas. 25 pesetas, 100 pesetas. 100 pesetas ya era un montón de dinero. Aquí para hacer 100 pesetas al mes, se hacía 100 pesetas al mes. Se tardaba bastante. Esto que estamos viendo, aquí se ponía el gofio por una parte, el rollón por la otra, y la harina si había, pues también se ponía por la otra parte. Cada cajón tenía su misión. Son los 3 pasos para llegar abajo al mostrador. Parte del mostrador de lo que queda del molino, que era donde la gente ponía los sacos de gofio. Los sacos de millo para moler. Ver este muro todo lleno de allá acá de sacos. Y por ahí dice que saltaba para allá para adelante. Y a mi padre no hacía falta ponerle el nombre a los sacos, sino él ya sabía de quién era cada saco de millo. Eran de sacos de 10 kilos, de 15 kilos, de 20, de 30. Pero de 30 kilos normalmente no pasaba. ¿Y esta ventana da al barranco? Esta ventana normalmente vamos a la parte de abajo de la rueda del molino, donde están las aspas del molino. Que esto es una pared que tiene casi 70 centímetros de ancho. Me ¿no? parece que tiene 80, no sé exactamente, 80 pero me parece que tiene 80. Aquí llegaba la gente y decía, Pepito, Pepito, ¿dónde está? A ver si me tuesta el millo o me muele el millo. Aquí venía, en aquella época, la generación que había gente joven, ¿no? Que venía con y gente Sí, mayor, ¿no? y gente mayor. ¿A quién recuerdas tú? Venía mucha gente con bestias. Me acuerdo, por ejemplo, de La Vega Bartolito. Bartolito, que vivía abajo en la parte baja de Las Vegas. María La Vega, sí. Sí, no me acuerdo el apellido, no me acuerdo. Bartolito, Bartolito, Gil, Juanito Gil, Lorencito del Parral, una señora que no me acuerdo cómo se llamaba, que vivía en los Barranquillos, Parecido al Chorro. Barranquillo el Chorro, y después gente también de arriba de la área de Mota, y algunos marteles que había por allí también. Bajaban con los animales, la burra. Con los animales o depende de la cantidad. Que tampoco era tanto millo, ¿no? Porque No, pero normalmente antes el que tenía un trozo de terreno, tanto plantaba papa como plantaba millo.
O sea, normalmente todos los vecinos que tuvieran un trozo de terreno plantaba millo para hacer piña, para descamisar y traerlo al molino. ¿Y ahora dónde vamos a ir? Ahora vamos a ir en la parte más nueva del molino, que fue que, como dije antes, en los años 30, mis padres le pidieron permiso al conde de la Vega Grande, que el molino antes era del conde, y para montar un molino nuevo a combustión. ¿Y por qué era esto del conde? Esto era del conde. El conde lo compró en el año 1893. Pero ya cuando el conde compró el molino, ya mi familia ya tenía el molino en arrendamiento. El conde en 1893 le compró el molino a una tal Sebastiana Manrique de Lara. ¿A los Manrique de Lara? A Manrique de Lara. En el año 1758, que hace este año 260 años, don Sebastián Vázquez fue el que fabricó el molino. Y después en industria, en Las Palmas, figura como propietario del molino. En 1824 figura don Sebastián Pérez Macías, que viene siendo el padre de Benito Pérez Galdós. Porque Benito Pérez Galdós también dice que No nació aquí. Benito Pérez Galdós nació en la calle Cano número 6 en Las Palmas. ¿Y quién nació aquí debajo? Después el abuelo de Benito Pérez Galdós era comandante de milicia del cuartel del Colmenar de abajo. Entonces toda esa herencia, toda esa herederos que había, se quedó el conde y tu padre. Al final el conde se quedó. Después en el año 1983, nosotros, los Pérez, le compramos al conde toda esta propiedad, no solo del molino y de la casa, sino todo lo que rodea, todo el terreno que rodea. ¿Cuánto le costó esto a tu padre? Te lo digo en euros o en pesetas. Pesetas y luego en euros. 1.600.000. 1.600.000 pesetas. No llega a 10.000 euros. ¿Qué era dinero en aquellos tiempos? Bueno, en aquel tiempo era dinero. En aquellos tiempos. Pero no era más caro, no era muy caro. Ya. Hoy la casa vale 5 veces más. La casa del molinero. Sí, pero tenemos que pasarlo a esa época para saberlo. Exactamente, sí. Entonces 1.600.000 pesetas. 1.600.000 pesetas de las pesetas antiguas. Exactamente. Mis padres pagaron 800.000 pesetas y nosotros los hermanos el resto, otras 800.000 pesetas. Y se quedaron con esta propiedad, ¿no? Sí, nos quedamos con esta propiedad. Que el conde, cuando murió don Alejandro del Castillo, el conde viejo, y que yo conocí, el conde don Pedro, el más chico de los hermanos, decidió de vender todas las propiedades que tenía en Barsequillo, que son 8 propiedades. Ah, tenía 8 propiedades. 8 propiedades. ¿Me puede decir las 8 propiedades más o menos? No las sé todas, pero por ejemplo, el Palmeral de San Roque es una de las propiedades. El Palmeral de San Roque. Olla La Coja también tiene otras propiedades. Olla Zurita también. Y después Llano el Conde tiene también alguna propiedad, pero no sé exactamente dónde es. Y por eso le llamaron Llano el Conde. Llano del Conde, exactamente. Sí, aquí era todo esto del Conde. Exactamente. Y después, donde hoy está la fábrica de agua y donde está la zona de recreo, eso también es del Conde. Vamos a ver, esto que estamos viendo por aquí es donde estaba el motor
que hacía que movía la piedra del molino, y a la vez por aquí había otra polea que conectaba con la polea de la tostadora y hacía girar a la tostadora. Que es la rueda esa, ¿no? Que es la rueda esta que vemos aquí ahora. Que la vimos antes por allá, por la parte de la tostadora. Aquí había una polea. Y esa polea era la que hacía que la rueda de la tostadora circulara. Aquí estaba el motor. Había unas poleas que llegaban hasta allá, hasta la parte de allá. La polea que salía de ahí del motor, iba por toda esta parte para allá, llegaba a las poleas estas, y de aquí a la parte de abajo del molino. Donde se molía el gofio, ¿no? Donde se molía el gofio. Esta es la parte más nueva del molino. Ya te digo que en los años 30 fue cuando mis padres le pidieron permiso al conde para instalar el motor este. Esta puerta es la que va del cuarto del motor a los molinos. Y el techo está... Donde vemos ese techo y el techo de la tostadora son antiguos, pero este es más nuevo. Esta parte de aquí se ve que es más nueva. Eso era parte de la tostadora. Y aquí estamos casi pegados a la carretera, ¿no? Estas piedras que vemos aquí. Sí, esto, esa piedra ahí Estamos justo ha estado debajo. fija ahí. Estamos justo debajo de la carretera. de la carretera. Estas son las correas que se utilizaba para que funcionara el molino. Correa que iba de donde estaba el motor a la polea del molino. Cuando era un pequeño pasamos de pie por ahí para allá, sin agarrarnos de ningún sitio. ¿Conchita del Molino quién fue? Bueno, Conchita del Molino fue la que normalmente en aquel entonces, te estoy hablando de 1920 por ahí, era la que llevaba el molino, por eso le llamaban Conchita del Molino. Conchita del Molino era mi abuela, la madre de mi padre. Pero el molino, ya siendo mi abuela pequeñilla todavía, me decía mi padre que ya nosotros teníamos el molino. O sea, el molino lo teníamos arrendado desde mis bisabuelos. ¿Ustedes nacieron aquí? Aquí nació mi padre, nacimos todos mis hermanos. Y mi abuela, ya te digo, que desde pequeña ya estaba aquí en el molino. Quiere decir que mis bisabuelos ya tenían el molino en arrendamiento. ¿Estamos hablando de cuántos años? Estamos hablando de 120 años para allá. Y luego ustedes se fueron casando. Después nos fuimos casando. Todos los hermanos de mi padre nacieron aquí, pero mi padre, como era el más chico, se quedó con el molino. Porque el conde siempre decía que el más chico de la casa se quedaba con el molino. Y ya luego ustedes se fueron repartiendo. Después mis hermanos se fueron casando y tal, y yo fui el último que estuve en el molino. Te estoy hablando de 1964. ¿Y de aquí ibas a Barsequillo? Después de aquí se repartía el gofio a Barsequillo, Tenteniguada, Las Vegas, al Llano del Conde. ¿Y qué párroco había en ese tiempo? Don José Falcón Negrín. Don José Falcón Negrín, que tuvo 35 años en nuestra parroquia. ¿Y qué? ¿Venía también por aquí, por el molino? Alguna vez venía por mi casa a visitar a mis padres. ¿Y venía con la sotana negra? Hombre,
como decía que la sotana era el ángel de la guardia. Te llevaba a caminar y Exactamente, sí. porque no había coche, sino te llevaba a caminar. No había coche. A propósito, te voy a decir una cosa, que en 1943, en el año que yo nací, se fundó la parroquia de Tenteniguada. Entonces, don José Falcón nunca quiso que la Tenteniguada tuviera parroquia. Pero él no sabía que iba a seguir él yendo a Tenteniguada a decir misa los fines de semana. Y hasta el año 1950 que llegó don Todoro a Tenteniguada. Es decir, que estuvo 7 años yendo, caminando normalmente, caminando de aquí a Tenteniguada. ¿Y le echaste alguna vez alguna mano en la iglesia? Sí, bastante. ¿Dabas la comunión a algunas personas? En aquel entonces no daba la comunión, pero tocaba el armonio, cantaba en los funerales, en las bodas. Era como un monaguillo, se le llama. Exactamente. ¿Te acuerdas del púlpito que había en la iglesia de San Miguel? Sí, me acuerdo del púlpito. ¿Y llegaste a ver allí dando...? Se predicaba, sí, allí normalmente. Y normalmente el sacerdote subía al púlpito a predicar. Que me acuerdo yo de los grandes sermones que se llevaba don José Falcón Negrín. Te voy a decir una anécdota. Una vez una señora que vino esto ya yo lo he comentado alguna vez, una señora de Las Vegas, me parece que era de los Barranquillos, pidiéndole por favor a mi madre, Lolita la del Molino, que por favor le diera aunque sea de la parredura del molino, porque no tenía gofio ninguno. Y aquello no se me olvida más nunca en la vida. Aquí no teníamos gofio, pero mi madre subió arriba a la casa y le dio 3 o 4 kilos de gofio. ¿No te sabes el nombre? Date cuenta que la parredura del molino, mi madre siempre tenía 2 collinos. De la parredura del molino comía los collinos y los perros en aquel entonces. Antiguamente en los años 50 la religión era muy... todo el mundo iba a misa, ¿no? Casi la mayoría. Exactamente, yo me acuerdo que venía a misa de madrugada, a las 5:30 de la mañana, que era la misa, de gente que venía de Lomo Fregenal y de Las Vegas. Había unos pasos, que le llamaban los pasos, y un poquito más allá. Donde son los pasos, un poquito más allá, había veroles o hierbajo y tal, y la gente allí normalmente se cambiaba de zapatos. Y luego, a gente que le gustaba la religión en ese tiempo y hoy le siguen gustando, ¿te acuerdas del Risco? Que en el Peñón no había... Emilio. Emilio estuvo junto conmigo en el seminario en el año 59, 1959. Emilio Mayor, que esa era una de las fincas del conde, donde vivía Emilio Mayor. Y luego en Tenteniguada también tenía un chico que es hermano Eulogio Rodríguez. Paco el cura, que le decimos, sí. También estuvo, pero ese estuvo más tarde que yo, ya este entró más tarde. Y de esa época, de los que habían en el seminario, ¿alguno se hizo...? En el seminario, en el año 59, entrábamos 59 seminaristas. Yo creo que fue el curso más grande que ha tenido el Seminario Diocesano de Canarias. Y de esos 59 han salido 3. Salieron 3 de cura. Jesús Vega Mesa, Jesús Mendoza, que ya murió, que estuvo en la Candelaria en Tenerife, y Antonio Berriel, que está en Santa Teresita del Niño Jesús, ahí en Las Palmas. Los demás, bueno, uno de mis compañeros fue Carmelo Artiles, el que fue presidente del Cabildo un tiempo. Fue también el seminarista, pero después salió del seminario y se fue a estudiar a la península, que estudió abogacía. Mire, te quiero contar una anécdota. Cuando yo fui al seminario, mi madre le comentó un día que fue a ver al conde,
le comentó que yo estaba en el seminario. Y entonces le dijo a mi madre, mira, dile a tu hijo que cada 3 meses venga por aquí y yo le pago la pensión. La pensión en aquel tiempo era 500 pesetas. Entonces yo cada 3 meses bajaba de Tafira, donde estaba el seminario, abajo al despacho de don Alejandro del Castillo y me daban 1.500 pesetas. 1.500 pesetas por los 3 meses. Y como anécdota te voy a decir que me pagaba más a mí el conde en 3 meses que mi padre en un año la renta del molino. Porque la renta del molino últimamente era 1.200 pesetas anual. Así que me pagaba más el conde a mí que lo que mi padre le pagaba al conde al año. ¿Ese es el lavadero? Ese es el lavadero donde lavaba mi madre y mis hermanas. Y este señor es mi sobrino. El más malo de la casa. Mire, ¿sacaron el canaque rebosadero por ahí? No, no lo hemos sacado. Lo podemos sacar ahora. Sí, ahora sí, ahora El sacamos. rebosadero que bueno, se ve por abajo también si le Ya, saca ya. leñosa, pero un currillo ahí debajo le... Este es el bajante del rebose del cubo. Cuando viene mucha agua y el cubo ya está lleno, pues el agua sale por ahí para abajo. Y después se viene a unir con la canal que sale de abajo del cubo, se viene a unir abajo y llega al barranco. Esta piedra volcánica que estamos viendo en el barranco, me acuerdo yo en los años 53, 54, la trajo el barranco. Y me acuerdo yo los golpes que daba esa piedra por ahí para abajo, principalmente cuando pasó por debajo del puente, el ruido que hacía. Y entonces vino ahí y se empotró entre esas 3 piedras y se quedó ahí. Es decir que esa piedra lleva ahí unos 60 años. Esto después del barranco para San Miguel abajo hay un camino, pero antiguamente había una carretera que llegaba hasta aquí abajo, y los constructores traían un camión, lo cargaba de brosa para las obras.